Corintios 1, Reina Valera del 60, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el versículo que nos reúne en este fin de semana. Ese es el versículo. Entonces, debemos nosotros una vez más subrayar que la meta espiritual para la iglesia es estar perfectamente unidos. Es alcanzar una unidad y madurarla hasta sus últimos términos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cosechar manzanas, una cosa es plantar el fruto, otra cosa es que crezca y llegue a tener nuevos frutos que se multipliquen. Otra muy diferente es entonces que ese fruto madure a su cabalidad. Si hay algo en el proceso que detiene el desarrollo, no se alcanzó el fruto perfecto. Por ejemplo, si tú llegas a tener una mata de manzana, pero no da manzana, el proceso se atropelló, no haces nada. Ahora tienes la mata de manzana y llegas a tener fruto, pero si ese fruto se empieza a hacer malsano y empieza a caerse ante madurarse, tampoco podrás tener el beneficio de tener esa manzana. Tú necesitas todo el proceso. Ahora, cuando Pablo está diciendo que estemos perfectamente unidos, no es solamente que alcancemos una unidad, sino que esa unidad madure hasta llevarla a su pleno desarrollo. Estar perfectamente unidos. De tal manera que eso no ocurre simplemente porque estamos juntos un fin de semana o una temporada, sino que eso es de cultivarse, desarrollarse y cuidarse a lo largo de toda la vida. Los enemigos de la unidad siempre van a ser muy variados. Hoy serán uno, mañana serán otro, pero siempre habrá. Siempre habrá. Mira, amado hermano, el Señor ha reflejado su carácter en el matrimonio, ¿no es verdad? Y dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué serán? Una sola carne. Pablo después dice: pero yo no estoy hablando meramente del matrimonio, sino que estoy hablando ¿de qué? De Cristo y la iglesia. ¿Cuál es la esencia de nuestra relación con Dios? Llegar a ser uno con Él. Fíjense, en Corintios capítulo 6, Pablo está abordando el mismo tema de la unidad. Y dice en Corintios capítulo 6, tomará alguien, un miembro de la iglesia, y se unirá a una prostituta. ¿No sabe que si tú te unes a una persona en fornicación, una persona eres con ella, uno eres con ella? Pero si tú eres del cuerpo de Cristo, ¿qué relación habrá entre Cristo y la relación que estás comenzando? Pablo está diciendo: ¿qué relación habrá entre Cristo y Belial? Porque nosotros estamos llamados a ser uno entre nosotros y después uno con Él. Es estar perfectamente unido. Como mismo en el matrimonio, siempre va a haber enemigos de la unidad matrimonial. A lo largo de la vida solamente cambian los rostros. Asimismo va a haber enemigos de la unidad en la iglesia y con el Señor. Siempre lo va a haber. Entonces uno tiene que ser intencional con el compromiso de defender la unidad de la iglesia. Ahora, en este solo versículo encontramos más razones para estar perfectamente unidos. Primero, debemos estar perfectamente unidos
Y para lograrlo, todos tenemos que haber nacido de nuevo. Todos necesitamos haber nacido de nuevo. Pablo dice, os ruego, hermanos, no hay forma que haya una unidad espiritual sin un nuevo nacimiento. Si es posible que en este siglo se levante una familia, una comunidad, en la cual el amor, el respeto, el servicio mutuo lo caracterice de tal manera que se muevan en una misma mente y en un mismo propósito, eso solo es posible si nosotros hemos nacido de nuevo y ahora nuestro corazón participa de la naturaleza espiritual del Señor Jesucristo. Tenemos en nuestro ser el Espíritu Santo y ahora un corazón nuevo nos permite amarnos unos a otros de una nueva manera y llegar a ser la familia, la iglesia que el Señor quiere. Para estar perfectamente unidos, cada uno de nosotros tiene que estar convencido que ha nacido de nuevo. Lo segundo, si vamos a estar perfectamente unidos, debe ser por la motivación correcta y es para el Señor. Por eso Pablo no encuentra otra motivación más excelente que decir, os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la motivación más pura. ¿Por qué debemos procurar la unidad? Porque vamos a hacerlo como para el Señor. No lo voy a hacer para lograr el desarrollo de mi agenda personal. No lo voy a hacer con la esperanza que al final yo voy a cambiar a Caliza. No lo voy a hacer con otra motivación que no sea, el Señor me pide que ame a mi hermano y yo voy a comprometerme a amar a mi hermano como para el Señor, porque amando a mi hermano estoy amando al Señor Jesucristo, porque sirviendo a mi hermano estoy sirviendo al Señor Jesucristo, porque lo que hago por mi hermano y para mi hermano lo hago en última instancia como para el Señor. Ahora, dice también que para estar perfectamente unidos necesitamos una misma mente. Para llegar a tener una misma mente, tenemos que hacer un reset de nuestro software. Es decir, tenemos que renovar nuestro sistema operativo. Toda nuestra vida se procesa en nuestros pensamientos y antes que se dé a la luz en nuestras acciones, nosotros lo procesamos aquí en nuestra mente. Pablo dice que debemos renovarnos el pensamiento para tener una vida transformada que se conforma a la voluntad de Dios, para que luego compruebe en su diario vivir que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y perfecta. Pero para llegar a vivir la voluntad de Dios y comprobar la bendición de vivir en la voluntad de Dios, el proceso comienza con la renovación de la mente. Cuando hablamos de Efesios, capítulo 5, Colosenses, capítulo 3 y 4, dice allí que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para luego revestirnos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que está creado a imagen y semejanza del Señor. Entonces, la renovación de la mente comienza cuando nosotros abrimos la Biblia y damos lugar a la palabra de Dios para que lave nuestros pensamientos, corrija nuestras acciones y motivaciones, nos convenza de nuestros pecados y nosotros empecemos a correr ese sistema operativo en nuestra mente para que las operaciones de nuestra vida, las acciones de nuestra vida ahora estén respondiendo a un comando diferente y es la voluntad del Señor. Amén. ¿Sabes que tú puedes tocar el teclado tuyo, Lorena, y en una letra en un signo como por ejemplo un punto y una coma y te pueda salir a ti en signo de punto y coma en la pantalla, pero en mi computadora yo puedo tocar la misma tecla y puede salirme un 2 puntos? Solo porque el teclado tuyo está configurado al inglés y el teclado mío está configurado al español. Tenemos la misma computadora, la misma marca, estamos tocando la misma tecla, sin embargo el resultado es diferente, porque el comando es diferente.
Entonces, ¿cómo puede ser que tocando la misma tecla se manifieste el mismo signo en la pantalla? Respondiendo todo al mismo comando. Entonces lo mismo ocurre con la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros estar perfectamente unidos? Solo si nos renovamos la mente para luego tener una misma mente conformada, ¿por qué? Por la palabra del Señor. Ahora, lo último que dice es, y un mismo parecer. Me gusta, como dice la Reina Valera 60, hasta aquí, pero me gustaría ahora llamar a la Nueva Versión Internacional para decir que debemos tener un mismo propósito, una misma finalidad. Nosotros como MCC tenemos una filosofía, a mi forma de ver, bien sencilla, que define nuestro propósito de ser. Ese ADN nos permite estar coherentes, unidos, con una misma mente y un mismo propósito. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Desde un inicio nosotros dijimos amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Esto está basado en el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la gran comisión, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos dos versículos se resume el fundamento bíblico que nos convoca a nosotros como MCC para estar unidos en un mismo propósito: amar a Dios, amarnos unos a otros y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos 5 valores importantes. 5 valores que definen lo que para nosotros es importante y filtran nuestra estrategia. Los 5 valores somos adoradores apasionados. Nosotros deseamos que este valor se implemente en la vida de la iglesia de 2 maneras fundamentales. Uno, que cada uno de nosotros en lo individual o en lo familiar haga de su casa un altar para adorar a Dios. Que cada día tú digas: mi encuentro con Dios es parte del programa regular de la iglesia. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, estamos diciendo que vamos a proveer también recursos, motivación, inspiración, modelo, porque queremos que usted diga: cada día yo debo encontrarme con el Señor, cada día yo debo permanecer en la palabra, cada día yo debo permanecer en la oración, cada día debo hacer de mi casa, de mi cuarto, un altar para Dios, porque nos define ser adoradores apasionados. Amén. Y porque el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese valor nosotros lo implementamos también de una manera pública y en los servicios de adoración regulares de cada semana. Cuando nosotros nos reunimos como familia, lo que el Señor puso contigo en tu corazón, en tu encuentro con Él diario, se va a manifestar en la adoración pública. Y allí queremos que todos estemos comprometidos, consagrados, dedicados a adorar a Dios. Y por supuesto sabemos que la adoración no se trata solamente de canción, ¿no es verdad, Oscar? No se trata solo de alabanza, se trata de decir amén a la palabra de Dios, se trata de vivir la voluntad de Dios después de recibir la palabra, se trata de servirnos los unos a los otros, se trata de respirar, se trata de descansar, se trata de trabajar y se trata de comer, todo para la gloria del Señor. Amén. Entonces queremos ser adoradores apasionados. El segundo valor de nosotros es nosotros somos ministros llenos del Espíritu Santo. Esto se va a definir de 2 maneras fundamentales.
Primero, cada uno de nosotros debe estar comprometido en el proceso de crecer en la semejanza de Cristo. Y como acabamos la serie, sabemos que ser semejantes a Cristo no es otra cosa que tener el fruto del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros en el pacto de la iglesia nos comprometimos a esto, a crecer en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando cada uno de nosotros en las relaciones interpersonales nos comprometemos a vivir en el fruto del Espíritu, estamos creciendo en el carácter cristiano. Lo segundo que deseamos es que cada miembro de MCC esté dedicado a conocer, desarrollar y practicar el fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. Primero es desarrollar el carácter que te califica para servir con las habilidades que da el Espíritu. En ese orden es nuestro pensamiento que debe ocurrir. Primero debemos dedicarnos en ser para Dios y luego en hacer para Dios. Porque el talento no lo es todo. Es más, el talento, la habilidad no es lo más importante, sino tener un corazón para Dios. Entonces, nuestro tercer valor que normalmente enseñamos es que todos nosotros somos discípulos que hacemos discípulos. Y esto ha de implementarse al menos de dos formas. El discipulado comienza con la evangelización. Por eso Jesús dijo, ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo comienza la evangelización? Con la predicación del Evangelio. ¿Cuánto anhelamos que cada uno de nosotros se caracterice como estilo de vida, como hábito incorporado en la vida, el compartir el Evangelio en el poder del Espíritu Santo? La segunda etapa del proceso de hacer discípulos, ¿cuál es? Es comprometernos en relaciones significativas con otros creyentes para acompañarlos hacia la madurez cristiana. Eso está en la esencia misma de MCC. Somos discípulos de Cristo, que no caminamos solos, sino que nos establecemos en relaciones significativas con otros para caminar hacia la madurez cristiana. El próximo valor que puedo mencionarle ahora, me falta uno que salté, pero voy a mencionarle este. Somos una iglesia simple que se multiplica. Entonces, cuando hablamos que somos una iglesia simple, estamos hablando que vamos a cuidar que nuestra filosofía es sencilla, de tal manera que podamos conversarla en 5 o 10 minutos. Vamos a hacer una iglesia donde la estructura sea suficientemente sencilla para no estar ocupados de a lleno en tantas tareas a la vez, sino que podemos priorizar lo que es más importante y comprometernos en esas tareas para hacerlo de una manera excelente para el Señor. Nuestra iglesia corre muy sencillo, usted se da cuenta. No estamos muy complicados con muchos programas, ni con muchas actividades, ni con una estructura que tú no sabes cómo está organizada. Es muy sencillo, porque queremos también además tener un modelo que se pueda replicar, porque la meta de nosotros es plantar iglesias, es multiplicar iglesias hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, somos una familia amorosa, somos adoradores apasionados, somos ministros llenos del Espíritu Santo, somos discípulos que hacen discípulos y somos una iglesia simple que se multiplica. En este campamento estamos hablando de qué valor. Somos una familia amorosa. Somos una familia amorosa. Esto es el todo de nuestra iglesia. Cuando tú conversas con otra persona de quién es MCC, cuál es la familia que tú perteneces de fe, se resume en lo que acabo de decir. La misión, amar a Dios, amarnos unos a otros y hacer discípulos. Los dos textos, la gran comisión, el gran mandamiento. Los 5 valores
Adoradores apasionados, familias amorosas, ministros llenos del Espíritu Santo, discípulos que hacen discípulos, iglesia simple que se multiplica. Esos son. Esos son. Entonces, cuando tú firmaste el pacto, tú dijiste, yo quiero pertenecer a esta familia de fe que va a hacer esto. Cuando tú haces eso, nosotros estamos preparando el escenario para que se cumpla este versículo. Que todos tengamos una misma mente y un mismo propósito. Ayer, nosotros estábamos hablando en este capítulo 1 de 3 razones por las cuales debemos permanecer unidos. La primera, porque todos tenemos un mismo llamamiento, llamado a la comunión con el Señor Jesucristo y llamado a la santidad. Segundo, porque todos hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios para tener lo necesario para lograr la unidad en nosotros. No nos falta nada. Ahora depende de nosotros entregar nuestra vida al propósito de la unidad. Y tercero y último, porque debemos gloriarnos solo en el Señor Jesucristo. Yo quisiera dedicar unos minutos antes de tomar un break a leer los versículos del 11 al 25 para dejarle allí unos pensamientos que pasé por alto en el día de ayer por razón del tiempo. En estos versículos quisiera resumir la idea de por qué no debemos gloriarnos en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, para motivarnos a la humildad. Motivarnos a la humildad. Al final, el problema de división o de distanciamiento de ti con un hermano, la base es el orgullo. Por tanto, la medicina, ¿cuál es? Ser humilde. Mire, Dios tiene a su servicio hombres humildes. ¿Tú quieres que Dios te use? Yo quiero que Dios me use. ¿A quién Dios le da su poder? A hombres humildes, a mujeres humildes. Cuando Dios creó a Satanás, lo creó con habilidades únicas y extraordinarias. Pero Satanás dejó de ser un instrumento de gloria para el Señor cuando su corazón se llenó de orgullo. Siguió con habilidades, siguió con facultades, pero ahora es un instrumento no de gloria para el Señor, sino un instrumento vil. El Señor sigue pudiendo usarlo cuando Él quiere para algunos propósitos, como fue la prueba de Job, como es a veces la tentación de los creyentes, como es juicio para una sociedad que no quiere temer a Dios. Pero no es un instrumento de gloria, es un instrumento vil y ya destinado a juicio. Amado hermano, nosotros podemos tener habilidades dadas por el Señor, pero solo podemos ser útiles y llamarnos siervos y siervas del Señor si nuestro corazón permanece en humildad. Pablo, decíamos ayer, que él se puso en su lugar y él dijo, yo no soy nadie. No fue en mi nombre que fueron bautizados. Yo no fui crucificado por ninguno de ustedes. En otras palabras, diciendo, yo no soy el Mesías. Cuando tú vas a buscar un líder para tu vida, para que modele tu vida cristiana, para que te enseñe el evangelio, para crecer, tú debes buscar una influencia que esto le caracterice, que es una persona que sabe su lugar delante de Dios y que es humilde. Una persona soberbia, dice la palabra del Señor, que antes la caída es la altivez de espíritu. Segundo, Dios muestra su poder mediante una humilde cruz. Este pasaje en el versículo 17 y 18 dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo y para que la palabra de Cristo es locura para los que se pierden. Hoy en día la forma de la cruz ha permeado tanto nuestra cultura que ya perdió lo rústico, morboso, violento, despreciable de lo que fue en su tiempo. Hoy
estoy seguro que en cualquier cultura venga una cruz y lo primero que viene a la mente es cristiandad. Pero en su tiempo la cruz era el instrumento de tormento y de ejecución. Es la última sentencia para el prisionero. Hoy en día puede usarse la silla eléctrica o puede usarse la inyección letal. Imagínense a Jesús hablando en nuestros días y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su silla eléctrica y me siga. ¿Cómo le suena eso? ¿Y tú te imaginas que a partir de ahora los cristianos tengamos una cadena con un inyector colgando? O que Jesús diga: si alguno quiere ser mi discípulo, compre su inyector y tráigalo siempre contigo, cada día. ¿Cómo le suena? ¿No le suena ridículo? ¿No le suena como una locura? Como, ¿tú estás bromeando? ¿Es en serio? ¿Ese es tu mensaje? Por eso cuando Pablo dice el mensaje de la cruz, para los que no entienden el poder de salvación de esa cruz, para los que se pierden, eso es una locura. Imagina a Pablo ahora diciendo: para que no se haga vana la silla eléctrica, yo no quise saber de la sabiduría de los griegos ni de los romanos. Un romano, un griego está escuchando eso y dice: ¿qué viene ese mensaje? Para que no se haga vana la silla eléctrica, no quise saber de la Universidad de Harvard. Eso es locura. Pero ellos asumieron que ese instrumento humilde tenía el poder de salvar a la humanidad y de reconciliar el hombre con Dios. Amado hermano, a veces lo sofisticado del ser humano está fundamentado en la vana gloria de la vida, y el evangelio es muy sencillo. Dios escogió un instrumento muy humilde para salvar al hombre. En tercer lugar, Dios salva mediante un humilde mensaje. Un humilde mensaje. Cristo crucificado y resucitado. Yo creo que el apóstol Pablo, Apolo también, y otros creyentes de la iglesia del primer siglo eran personas, y hoy en día son personas muy letradas, son personas muy eruditas. Dentro del cristianismo hay personas muy educadas, y esa educación, como fue en el caso de Pablo, debe estar a servicio del mensaje humilde. Si la erudición, la ciencia, la sabiduría no logra que el mensaje humilde del evangelio toque la vida y lo transforme, lejos de ser un instrumento, es un obstáculo. Dios escogió revelar los misterios más grandes del mundo de la manera más sencilla en el mensaje de Jesús. ¿Habrá un maestro mejor que Jesús? ¿Habrá alguien que conozca a Dios y conozca la necesidad humana mejor que Jesús? Y sin embargo, ¿cómo enseñó Jesús? De una manera que todos podrían entender. Porque la enseñanza estaba a servicio del aprendizaje. Hay personas que pueden enseñar, pero las personas no pueden aprender. Hay una distancia entre el que enseña y el que aprende. La enseñanza no es un fin en sí misma, ¿no es, Pablo? Porque alguien ha enseñado, porque alguien ha hablado, porque alguien ha predicado, no se ha cumplido el propósito. Porque la enseñanza, la comunicación está a servicio del mensaje. Y el mensaje llega a ser relevante si se captura, si se conecta, si se aprende, si hubo un aprendizaje. Por supuesto, allí termina el sello del verdadero aprendizaje. Ahora, Dios dice: yo quiero comunicarme al ser humano en un nivel
tan sencillo que nadie quede con la excusa de que no entendí, de que no era para mí. Amado hermano, Dios habla de maneras humildes. Ahora bien, además de eso, Dios escoge a gente humildes. Miren, si ustedes leen los versículos 19 al 25, ¿a quién no escoge Dios? Sabios. Ok. Poderosos, dice esta versión. Nobles. ¿Usan otras palabras allí? ¿Tienen otras palabras? Yo tengo aquí sabios, maestros o investigadores de este mundo. Ok. Filósofos. Escribas o doctos. Disputador. El contencioso, el que tiene fortaleza en un argumento, en una línea de argumentación, en un razonamiento. Dios no escoge eso. Ahora, cuando nosotros leemos eso, ¿qué es lo que no quiere decir? Que si alguien es sabio, Dios no lo tiene en cuenta. No. Que si alguien tiene una posición de poder o de nobleza, Dios no quiere salvarlo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Yo creo que las personas que son eruditas, los científicos, los grandes, no van a llegar al nivel que necesita Dios para poder entender lo que quiere decir. Ok, entonces... Va a poner entonces su conocimiento por encima de lo que dice Dios. Ok. Entonces, ¿eso quiere decir que un cristiano no puede ser científico? Sí, puede ser siempre que sea humilde. El problema está en el énfasis. El problema es que esas personas, ellos están queriendo decirle que ellos se apoyan mucho y ponen su confianza en su propia inteligencia, en su propio conocimiento, Ok. y no en lo que Dios le quiera. Entonces, Oscar y yo. El asunto es que si tú, lo que el Señor quiere decir es que el Evangelio no está diseñado para que esta gente hagan una filosofía basada en el conocimiento de ellos, sino en la revelación de la gracia de Dios. Entonces, al Señor dar el mensaje del Evangelio, tú ves a toda esta gente, sí, ellos saben mucho, pero no se trata de la sabiduría de ellos, no es sabiduría humana, es sabiduría celestial. Entonces, la sabiduría humana no es compatible, no es completamente compatible como para que el hombre se apropie del mensaje Del Evangelio. del Evangelio. Para decir más o menos igual lo que decía Brian, el Evangelio como tal es poner tu confianza en Jesús porque tú no puedes y tener toda la dependencia sobre Dios. Entonces ellos, como tienen su dependencia y su confianza sobre el filósofo de la filosofía, el otro con el entendimiento que tiene y todo eso, ellos tienen su confianza en quiénes son. Ellos tienen que quitarse eso para humillarse y ir a Dios y por eso confianza en Cristo. Entonces se trata de cómo ellos se perciben a sí mismos, para poner en eso su confianza. Tener su propio la correcta vista de quiénes son ellos y la correcta vista de quién es Dios. Exacto. Entonces, quienes se ven a sí mismos como sabios, se imaginan que ya tienen todo el conocimiento que necesitan, por tanto, no están abiertos a aprender el Evangelio. Quien ha alcanzado una posición de nobleza, de poder en la sociedad, piensa que ya está posicionado de tal manera que no necesita de Dios. Quien tiene poder para tomar decisión, para comprar, para invertir, para ordenar, para que la gente le obedezca, quien tiene poder en sí mismo ya se siente ya completo, de tal manera que no depende del poder de Dios. Entonces, cuando Dios se quiere comunicar al ser humano, esas personas no renuncian a quienes son, a lo que tienen humanamente, para poner su corazón en el Evangelio, en el Señor que quiere salvarlo, quien es sí suficiente para salvarle. Entonces, ¿a quiénes se le hace más fácil el camino de la salvación? No es al rico, porque dice Jesús, más fácil es que entre
un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces dice que a los necios escogió Dios. Ahora, quiere decir que para entender mejor a Dios, lo mejor que hacemos es no ir a la universidad. Es que lo mejor que hacemos para garantizar que vamos directo al cielo es no aprendernos el abecedario. Porque mientras más bruto, más espiritual. No es así. Quiere decir entonces que ¿para qué voy a desarrollar una carrera? ¿O para qué voy a desarrollar una habilidad? ¿O para qué voy a ser profesional en este asunto? ¿O ser excelente en esta disciplina? No voy a hacerlo, porque haciendo esto no voy a ser espiritual. Una vez más, como en el caso anterior, se trata del corazón. Se trata de que tú tienes que verte a ti mismo como alguien necio que necesita aprender. Tú tienes que verte a ti mismo como alguien débil que necesita el poder de Dios. Tú tienes que verte a ti mismo como alguien vil que necesita arrepentimiento para que Él te santifique. Tú necesitas ver que tú no eres hijo de Dios. Tú no eres salvo. Tú no eres bendecido. Tú no eres, para que entonces, cuando tomes esa posición, tú anheles de Dios lo que tú no eres. Y venga tu identidad del cielo. De eso se trata, que dice que Dios trata, habla, escoge a personas humildes. Y Pablo está diciendo, y eso era mucho de ustedes. Entonces, qué irónico es, Brian, esto, que personas necias, personas débiles, personas viles, personas que no eran nada, Dios los hizo algo, los hizo iglesia, le dio identidad, le dio propósito, le dio un lugar, y ahora ellos se están cortando la cabeza los unos a los otros. Ahora quien por no saber alcanzó la sabiduría para ser salvo, ahora se cree que sabe tanto que se pone a discutir con los hermanos. Aquel que se veía tan indigno y pecador, que acudió a Cristo para que perdonara sus pecados, ahora que está en Cristo, es tan santo, que empieza a juzgar a los demás. ¿No es irónico? ¿Cómo Dios vio tu humillación, vio tu suciedad, vio tu lugar de insensatez y te hizo alguien? Eso fue lo que te dio un lugar en el reino. Eso fue lo que te dio un lugar en la familia de Dios. Eso fue lo que te dio dones y ciencia espiritual. Eso. Y ahora que lo tienen, toma de motivo de gloria lo que Dios te dio para irritarnos unos a otros, discutir unos con otros y separarnos unos con otros. Pablo está diciendo, güey, esto no está bien, esto es una locura. ¿Quieres decir algo al respecto? Antes de leer los últimos 2 versículos y terminar esta mañana. ¿Algo que decir? ¿No? Yo sí. El proverbio, y también lo había cambiado. Gracias. Espera un momentico, Ana. Gracias. Le da gracia al humilde y se opone al soberbio. Dice el proverbio. Y dice Santiago también. Ok. ¿Alguien más? Eric, ¿iba a decir algo? Sí. Que yo creo que también cuando habla de poner a los necios del mundo, también habla un poco de la simpleza del evangelio, que es para todos, que no es solo reservado para aquellos que son sabios, que bien educados, sino que para cada uno de nosotros. Y no podemos hacer excepción de personas, sino que cada persona debe ser predicado el evangelio. Amén. Oka. La belleza del evangelio para mí radica en estos 2 versículos.
Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice el versículo 10, estoy en 1 Corintios 2, dice el versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún la profundidad de Dios. Amén. ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Es que, como decía lo que estamos mencionando, el letrado, el sabio, que confía en su propia sabiduría, que confía en su conocimiento de lo que ha obtenido, si no tiene este encuentro con Dios, de nada le sirve, es banalidad, es un código fallido, es un código. Por eso es que esto está tremendo, porque no está desacreditando la sabiduría, ni no es que cristiano burro, no. Lo que está queriendo decir es que el fallo está en pensar que todo lo que estas personas han obtenido puede ser relevante ante la manifestación del Evangelio. No sirve, no. Por eso Pablo dice, todo lo que yo he estimado valioso, yo lo estimo por pérdida, con tal de agradar a Cristo, porque hay un fallo, y el fallo está en pensar en que la sabiduría, la erudición, el exceso de conocimiento es lo que verdaderamente agrada a Dios y es la manera correcta, y no es así. Es la revelación del Evangelio, es la revelación del Evangelio por la gracia de Dios en tu corazón, y es el entendimiento que el Espíritu Santo te da. Porque si el Espíritu no te convence y el Espíritu Santo no quebranta tu corazón, por mucho que tú recites, no. Si el Espíritu Santo no quebranta tu corazón y no rompe esas estructuras de la confianza y de lo que tú has creído por años, no pasa nada. Gracias por traer la colación al capítulo 2. Porque todo el capítulo 2 va a ser una extensión, maximiza, amplía el final del capítulo 1. Ahora, para tomar esa referencia, el capítulo 2 está diciendo que esa ciencia que ahora es correcta, llega a ser correcta por la acción del Espíritu. Porque solo el Espíritu puede dar el conocimiento correcto, perfecto, acerca de lo que se conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es suficiente con saber el Evangelio, no es suficiente con tener la información correcta. La información correcta tiene que ser revelada por el Espíritu, potencializada por el Espíritu, alumbrada por el Espíritu, revelada para el Espíritu, para que entonces logre el conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no se trata de una información independiente a Él. Se trata del conocimiento de una persona. Amén. Por ejemplo, tú puedes leerte cualquier libro de historia y no conocer nunca a George Washington. Pero la Biblia, que te habla de Dios, tiene la meta, no que sepas de Dios y que tenga los datos correctos acerca de Dios, sino que conozca a Dios. Amén. Y entonces la distancia entre la información correcta para conocer a la persona correcta se achica por la acción de la iluminación y la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa, Oka, con los creyentes que se están pidiendo la cabeza unos a otros en el capítulo 1? Que sí tienen el conocimiento, sí pueden citar a Pablo, sí pueden citar a Pedro, pueden citar a Apolo, tienen el conocimiento correcto, pero ese conocimiento correcto lo está distanciando de su hermano. Por tanto, lo que saben que es correcto, no lo han conocido de la manera correcta. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque una cosa es citar a Calvino y otra cosa es vivir la enseñanza de él. Una cosa es poder citar a Sproul y otra cosa es vivir las enseñanzas de él. Una cosa es citar a Cristo y otra cosa es vivir la enseñanza de él. Lo que estrecha la distancia entre el conocimiento correcto y la comprensión correcta es el Espíritu Santo alumbrando tu corazón. Esta gente estaban en apagón espiritual porque tenían el conocimiento correcto, pero ese conocimiento correcto, en vez de unir en amor al hermano, ¿qué estaba haciendo? Separándote al hermano. No, hermano, no me digas nada, ni me hiciste nada, ni leas más la institución de Capiro, ni leas más ni a Arminio, ni a ninguno de los gritos. No me necesites más ninguno. Ese conocimiento está acercando al hermano. Ah, me estás entendiendo bien. Ese conocimiento está separándote del hermano. Eso no sirve. Eso no lo estás entendiendo como debes entender. Porque al final,
la verdad está a servicio del amor. Escuchen esto. La verdad está a servicio del amor. Porque tú conoces la verdad, eres libre para vivir en amor con tu semejante. Entonces, por eso Pablo está diciendo, mira hermano, dejen de gloriarse, no se jacten más. Y termina diciendo, el que se gloría, gloríese del Señor Jesucristo. De conocerle a Él, de ser como Él, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Amén. Qué tremendo este pasaje, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias porque tu palabra nos estremece desde los cimientos, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque somos confrontados por ella. Y tú nos estás santificando y tú estás logrando algo hermoso aquí y ahora, como fruto de tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo celebramos. Lo celebramos, damos aplauso de corazón a ti, Señor. Lo celebramos. Porque tu palabra es todo lo que necesitamos. Y queremos ser una iglesia moldeada por ella, edificada en ella y comprometido con ella. En el nombre de Jesús, sigue añadiendo bendición sobre bendición a nuestra familia. Por Jesús. Amén.